Ya. Muy buenas noches tengan, estimados hermanos, amigos de la Iglesia Casa Restauración de Barranco. Un saludo muy cordial de parte del pastor Raúl Pumaricra, deseándoles un nuevo año, un buen año para todos y con la protección de nuestro Señor Jesucristo, tal como hemos visto en el Salmo 91, que nos dice que si habitamos, en el abrigo del Altísimo y moramos sobre la sombra del Omnipotente, ninguna peste, ninguna enfermedad podrá acosarnos, porque el Señor nos protegerá. Pero el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Juan y sobre el tema del Evangelio de Juan. Recuerden, el año pasado empezamos ya con este estudio y tocamos los primeros capítulos relacionados al Evangelio de Juan. Hoy día nos toca hablar sobre el segundo capítulo. Y el segundo capítulo del libro de Juan empieza con las bodas de Caná. Muy bien, hoy día vamos a tocar este tema acerca de las bodas de Caná, el cual lo encontramos exclusivamente en el Evangelio de Juan. No lo encontramos en otro evangelio, solamente lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 12. Muy bien, entonces vamos a empezar, pero antes de dar inicio, quisiera orar en estos momentos para darle gracias a nuestro Señor por este hermoso tiempo, por este estudio que nuevamente reiniciamos ahora en el año 2021 y para que pueda ser de bendición para el que me está escuchando en estos momentos, para el hermano que pueda servirle también como enseñanza y sobre todo el mensaje que el Señor nos quiere traer a través de su palabra. Vamos a inclinar nuestros rostros en señal de reverencia y vamos a decirle: bendito Jesús, Padre Celestial, amado Espíritu Santo, te doy las gracias, Señor, por esta hermosa noche que nos regalas y venimos ante tu presencia pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, nuestros malos pensamientos y todo acto que no ha sido de tu agrado. Y te pedimos, Señor, que nos vistas con esa armadura tuya, que es la armadura de Dios, con el casco de salvación sobre nuestra cabeza, con la coraza de la justicia sobre nuestros lomos. Ponnos, bendito Jesús, también el cinturón de la verdad. Danos ese escudo de fe para apagar todo dardo de fuego del maligno, tu espada de doble filo, que es tu palabra, que es viva y eficaz. Y danos también ese calzado del apresto del Evangelio de la paz para llevar tu palabra a quien la necesita. En esta noche te pedimos que nos hagas invisible ante el enemigo y que saeta nocturna no nos hiera. Gracias, bendito Jesús. Te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar, Señor, a cada uno de mis hermanos, nuestros amigos que nos están escuchando a través de esta señal, y que pueda servir, Señor, como crecimiento espiritual y que pueda calar en cada uno de nosotros. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos acompañe para lo que podamos, Señor, el día de hoy hablar, no sea palabra de hombre, sino sea palabra tuya, Señor. Gracias, bendito Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Y bien, vamos a empezar entonces con este tema sobre las bodas de Caná. Cuando escuchamos el término de bodas, tal vez trae a relación, recuerdos, de repente el caso de mi matrimonio, de repente el caso de tu matrimonio o el caso de repente de muchos seres queridos en las que has podido participar. O tal vez a través del medio televisivo has podido ver de repente bodas muy famosas, algunas tituladas como las bodas del año, que paralizó prácticamente todo el medio periodístico y todo el medio televisivo en ciertas épocas del año. Pero esta boda, digamos, no fue algo que paralizó tanto, pero es una de gran enseñanza y sobre todo es una boda que nos enseña que Jesucristo estuvo presente en ella. Creo que ese es uno de los detalles importantes y qué bendición fue la que trajo Jesucristo en estas familias. Entonces vamos a tocar este tema el día de hoy relacionado a las bodas de Caná. Lo encontramos en el libro de Juan,
en el capítulo 2 específicamente, en los versículos 1 al 12. Capítulo 2 del libro de Juan, versículos del 1 al 12, y el tema de hoy día es las bodas de Caná, las bodas de Caná. Y como siempre hacemos un pequeño repaso acerca en qué escenario nos encontramos, en qué parte de la vida de Jesucristo, porque tenemos que tener en cuenta que en la Biblia encontramos las diferentes etapas, sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. Hay una etapa muy marcada donde vemos en la Biblia una etapa de infancia que podemos ver en este caso, en los textos de la Biblia. Hay un año de preparación también de Jesucristo, hay un año de popularidad, hay un año de pasión y hay una parte de vida resucitada también que encontramos, ¿no? Y para eso, para poder ubicarnos en estas etapas que tuvo el ministerio de Jesucristo, hay una regla que nos enseña, y esta regla se llama la regla de Juan el Bautista. ¿Y cómo se interpreta esta regla que se llama la regla de Juan el Bautista? Si nosotros podemos ver el cuadro, por ejemplo, debajo del año de preparación, vemos que está en esa misma columna, dice Juan predicando, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa? Que cuando Jesucristo estuvo en su etapa de preparación, ojo, en la etapa de preparación, Juan el Bautista se encontraba predicando, ¿correcto? Ahora, viene la otra etapa del ministerio, que es la etapa de popularidad, o llamado también año de popularidad. Cuando Jesucristo empieza, digamos, este año de popularidad, digamos, es cuando Juan el Bautista estaba encarcelado, ¿no? Vamos a encontrar en la Biblia, Juan el Bautista es encarcelado, y ahí justamente empieza el año de popularidad, o la etapa de popularidad que tiene, en este caso, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Juan el Bautista es muerto, empieza la etapa de pasión, esa semana de pasión. Recuerden que empieza justamente lo que celebramos esta Semana Santa. Esa etapa final, esa semana final, empieza justamente cuando Juan el Bautista es muerto. Entonces, cuando nosotros queremos identificar cada una de estas etapas, ya sea cuándo empezó el año de preparación, cuándo empezó el año de popularidad, cuándo empezó el año de pasión, nos basamos en esta regla, que es la regla de Juan el Bautista. Cuando Juan estaba predicando, era la etapa de preparación de Jesucristo. Cuando Juan estaba encarcelado, es la etapa de popularidad de Jesucristo. Y cuando Juan es muerto, empieza el año o la etapa de pasión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la regla de Juan el Bautista nos trata de ubicar, digamos, el inicio de esta etapa del ministerio que tuvo Jesucristo aquí en la tierra. Muy bien, entonces, visto esto, ahora pasamos a este cuadro que también es importante indicarlo. Y este cuadro nos muestra los cuatro evangelios, pero en la etapa de preparación, porque nos encontramos todavía cuando vemos el capítulo 1 y el capítulo 2 en la etapa de preparación de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en el libro de Juan. Entonces, este cuadro, por ejemplo, nos permite comparar, en este caso, diferentes acontecimientos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Por un lado, por ejemplo, cuando hablamos de la predicación y cuando hablamos del testimonio de Juan el Bautista, esto lo encontramos en los cuatro evangelios, ¿no? Si ustedes observan ahí, lo encontramos en Mateo, en el capítulo 3, versículo 1 al 12, lo encontramos en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículos 1 al 8, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versículo de 1 al 18, y lo encontramos también en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo de 6 al 35. O sea, en otras palabras, la predicación y testimonio de Juan el Bautista lo encontramos en los cuatro evangelios. Pero cuando se toca el tema del bautismo de Jesús a profundidad, observamos que esto se toca con claridad en tres evangelios, pero no en el Evangelio de Juan. O sea, el bautismo de Jesús se ve muy detalladamente en los evangelios de Mateo, de Marcos, Lucas, pero un caso curioso, no se detalla. No hay un detalle muy claro en el Evangelio de Juan. Cuando vemos la tentación de Jesús, recuerdan el tema que tocamos acerca de la tentación de Jesús en el desierto, por ejemplo, lo encontramos en Mateo, lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Lucas, pero en Juan no lo encontramos, ¿no? Entonces, vemos que hay temas, por ejemplo, hay acontecimientos en la vida de Jesús
que no se encuentran en todos los evangelios. Pero cuando ya empezamos, terminamos esta etapa de preparación donde vemos, por ejemplo, los primeros discípulos de Jesús, donde vemos cuando Jesús cambia el agua en vino, o sea, el tema de hoy día que es las bodas de Caná, cuando vemos cómo Jesús purifica el templo, cuando vemos cómo Jesús enseña a Nicodemo, cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana y cuando Jesús sana al hijo de un noble, solamente lo encontramos en el Evangelio de Juan. Como ustedes observen ahí en la columna, solamente lo encontramos en Juan. No lo encontramos en Mateo, no lo encontramos en Marcos, ni lo encontramos en el Evangelio de Lucas. Entonces, es importante esto porque este tema que vamos a tocar a continuación, que es cuando las bodas de Caná, cuando Jesús cambia el agua en vino, lo encontramos exclusivamente en el Evangelio de Juan. No está en otro evangelio. Y este es uno de los primeros milagros que detalla la Biblia en relación cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Entonces, es importante destacar esto porque esto de alguna forma nos indica que lo que estamos estudiando lo vamos a encontrar exclusivamente ¿en qué libro, hermanos? ¿En qué evangelio? En el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan. O sea, las bodas de Caná solamente está en el Evangelio de Juan. Cuando vemos, por ejemplo, Jesús purifica el templo, ¿en qué libro de la Biblia la encontramos? En el Evangelio de, fíjense la columna, Jesús purifica el templo. Los primeros discípulos, dice ahí, ¿en qué evangelio lo encontramos? En el Evangelio de Juan, ahí vemos en la columna. Los primeros discípulos, aquí, lo encontramos en el Evangelio de Juan. Cuando vemos Jesús cambia el agua en vino, ¿está en Mateo? No está. ¿Está en Marcos? Tampoco. ¿Está en Lucas? Tampoco. Solamente está en Juan. Cuando vemos Jesús purifica el templo, lo encontramos también en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús enseña a Nicodemo, ¿está en Mateo? ¿Está? No. ¿Está aquí? ¿En Marcos? Tampoco, ¿no? ¿Está en Lucas, hermana María, acá? ¿Está el Evangelio? No está. Está en blanco. Solamente está en Juan. O sea, hay ciertos acontecimientos de la Biblia que no están en todos los evangelios. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy día está exclusivamente en el Evangelio de Juan. Por eso dice, Jesús cambia el agua en vino. Lo encontramos en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11, ¿no? Entonces, el estudio de hoy día es básicamente, está en el libro de Juan, no está en otro evangelio. Entonces, eso es importante detallar. Muy bien, ahora pasamos a este mapa. Pasamos a este mapa. En este mapa observamos el recorrido del principio de Juan, en este caso, cuando Jesús, el recorrido de Jesús, en los diferentes acontecimientos que tuvo. Por ejemplo, dice, el punto 1 habla acerca cuando Jesucristo sale de Nazaret y va directo a su bautismo. Recuerden que Jesucristo vivía con sus padres en Nazaret. ¿Dónde está Nazaret? Está al norte, está en Galilea, como vamos a ver. Entonces de ahí se dirige, ahí vemos una línea roja, hay una línea roja que sale de Nazaret y llega hasta Betábara. ¿Qué es lo que se hacía en Betábara? Juan el Bautista bautizaba. Entonces el primer recorrido que hacía Jesucristo salió de Nazaret y se fue esa línea roja y llegó a Betábara. Entonces ahí en Betábara Juan el Bautista bautiza. Entonces ahí fue el bautizo de Jesús. ¿Qué pasó después de eso? Viene el punto 2. Dice, viene la tentación en el desierto, que es esa línea celeste. Entonces de Betábara sale una línea celeste, de ese puntito de Betábara que está en la parte baja, sale una línea celeste que dice desierto. ¿Dónde está ese desierto? En Judea, en la parte baja. O sea, una vez que terminó el bautismo Jesucristo, se fue hacia el desierto. ¿Y qué produjo en el desierto? ¿Qué aconteció? En el desierto, la tentación de Jesucristo, ¿no? ¿Recuerdan los 40 días que estuvo en ayuno? Ahí se produjo la tentación. Entonces, ahí Jesucristo estaba en su etapa de preparación, todavía no hacía ningún milagro. Es cierto, después del bautismo dice que fue lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se fue hacia el desierto, porque dice que el Espíritu Santo lo llevó hacia el desierto. Y ahí estuvo en ayuno 40 días y 40 noches, ¿recuerdan? Esa la hemos estudiado ya anteriormente. Entonces, de ahí se fue a esa línea celeste que se fue hacia el desierto. Luego del desierto, dice punto 3, ¿no? En el punto 3 observamos, dice, nuevamente regresa con Juan el Bautista y conoce a su primero discípulo. Entonces, del desierto va por esta línea azul que vemos aquí. Acá hay una línea azul. Del desierto, primero es esta línea roja, en Nazaret llega a Betábara, aquí se
aquí es donde se bautiza. Del bautismo va hacia el desierto, es esta línea azul, celeste, perdón. Y del desierto, pasó los 40 días y 40 noches, regresa nuevamente con esta línea azul, nuevamente hacia Betábara. Aquí se encontraba el río que se llamaba el río Jordán. Entonces aquí nuevamente estaba Juan el Bautista. Y es ahí donde conoce a los primeros discípulos, ¿no? Que también está en el capítulo 1 del libro de Juan. Entonces luego de ahí, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Viene acá el 4, dice viaje a Caná. Viene esa línea de color lila. Y esta línea de color lila, aquí, después de conocer sus discípulos, regresa nuevamente hacia Caná. Y aquí en Caná es donde sucede este relato. Aquí es donde suceden las bodas de Caná. Entonces Jesucristo en esta etapa estaba en una etapa de preparación todavía. Incluso este milagro que hizo, digamos, se le conoce todavía como en su etapa de preparación de Jesús. Entonces vemos aquí que nos encontramos ahorita en este escenario, aquí, en este escenario, en esta línea de color lila, y aquí nos encontramos en Caná. Pregunta, ¿dónde queda Caná? ¿En qué lugar de Caná? Vamos al mapa. Muy bien, ahí tenemos el mapa, ¿no? Entonces Caná se encuentra en Galilea. ¿Qué Galilea? ¿Qué otros lugares más encontramos en Galilea? Justamente Cafarnaúm, dice Genezaret, ¿no? ¿Qué más? Magdala, Tiberias, Caná, Nazaret, ojo, Nazaret. ¿Quién vivía en Nazaret? ¿Recuerda? Jesucristo, ¿no? Jesucristo vivía ahí con sus padres en Nazaret, ¿no? Y ahí vivió, ¿no? Ha vivido gran parte de su vida en Nazaret, ¿no? Prácticamente ahí toda su infancia y su adolescencia estuvo ahí en Nazaret, ¿no? Entonces, eso está en Galilea. ¿Qué sigue debajo? ¿Qué está debajo de Galilea? Esa color, Samaria, ¿no? Recuerda de la mujer samaritana, esa es Samaria. ¿Y qué está más? Y por debajo de Samaria, ¿qué dice ahí? Judea. Entonces, en el norte, Galilea. En el centro, Samaria. Y en el sur, Judea. ¿Dónde aconteció este relato que ahorita vamos a ver de la Biblia? Este extracto de la Biblia que está en Juan, en el capítulo 2, versículo de 1 al 12. ¿Dónde lo encontramos? ¿En qué parte? En Galilea. ¿En qué provincia? En Galilea. Ahí se desarrolla. En la provincia de Galilea. Muy cerca a Nazaret, de donde vivió Jesús. Muy cerca a Nazaret. Entonces ahí vamos a encontrar este relato acerca de las bodas de Caná. En la actualidad, Caná, aquí podemos ver una imagen actual de Caná. Ahí vemos una imagen actual de Caná, ¿no? Lógicamente que ya está totalmente cambiada, ¿no? Y ahí en Caná es donde aconteció esta participación que tuvo Jesucristo, y donde se celebró esta boda, y donde Jesucristo participó de esta boda. Vemos también que acá en Caná, por ejemplo, ahí ya, lógicamente, hay iglesias que están ubicadas, hay una iglesia católica, hay iglesias ortodoxas que están aquí en este lugar de Caná. O sea, el lugar de Caná existe, lógicamente que ya está totalmente cambiada a lo que era anteriormente, pero vemos que ha sido un lugar, ¿no? Histórico sobre el acontecimiento que es el que vamos a relatar el día de hoy. Muy bien, entonces, a manera de introducción, en el capítulo, antes de llegar al capítulo 2, recuerden, estábamos con el capítulo 1 de Juan, y en ese capítulo 1 se observa que Jesucristo, recuerdan, conoce a sus primeros discípulos. Cuando vimos el mapa, recuerdan, primero Jesucristo se va al bautismo. Después del bautismo, ¿a dónde va? Al desierto. Después del desierto, regresa nuevamente a Betábara, que era el lugar donde Juan el Bautista bautizaba. Y ahí en Betábara conoce a los primeros discípulos, ¿recuerdan? Conoce a los primeros discípulos, ¿no? Conoce en este caso a Pedro o a Andrés, ¿no? ¿Correcto? Reconoce a los primeros discípulos, conoce también a Natanael, conoce a Felipe, y justamente ya terminando el capítulo 1 y ya empezando el capítulo 2, tiene un encuentro con Natanael. ¿Recuerdan? Hay un encuentro con Natanael y lo podemos encontrar esto también en la Biblia.
en el capítulo 1, versículo 46, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y dice, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, cuando Felipe le va y presenta a Jesucristo, y entonces Natanael le dice, mira, Natanael, lo vimos acá, en el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y entonces Natanael le dice, pero ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo a Felipe. Y en ese momento Jesús lo vio a Natanael, que se acercaba, y dijo a él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Eso fue lo que le dijo Jesús a Natanael. Y Natanael responde, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y responde Jesús, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto o cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces vemos aquí en este pasaje anterior cómo Jesucristo tiene un encuentro con Natanael, que luego viene a ser su discípulo, y le hace esa promesa y le dice, cosas mayores que estas verás. Y es aquí como en este pasaje vemos cuando Jesucristo está ya en Caná de Galilea y lógicamente está acompañado de Natanael, porque Jesucristo llega a Caná ya con los primeros discípulos a los cuales había conocido, y llega justamente al lugar donde Natanael era oriundo, o sea, a Caná. Natanael era de Caná de Galilea, y eso lo encontramos en Juan 21:2. En Juan 21:2 observamos que Natanael era de Caná de Galilea. Y es así como el Señor le enseña a Natanael este primer milagro que se produce en estas bodas de Caná. Y ahí observamos, por ejemplo, en el capítulo 2 que empieza y dice, la palabra de Dios también se lee en el nombre del Padre, Hijo y Santo Espíritu, dice, y al tercer día se hicieron unas bodas, ese está en el capítulo 2, versículo 1, unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí, en el versículo 2, estaban allí la madre de Jesús, y fueron invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Entonces, estaban ahí la madre de Jesús, o sea, estaba María, pero también fue invitado a la boda Jesús y sus discípulos. Entonces, y en ese momento dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y en el versículo siguiente dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora, le responde Jesús. Y en el versículo siguiente dice, su madre le dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y les dijo Jesús, llenen las tinajas de agua, y las llenaron desde arriba, y les añadió, sáquenlo ahora y llévenlo al maestresala. Y ellos hicieron lo que el Señor le dijo. En el versículo 9 dice, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y en el versículo 11 encontramos, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Versículo 12, después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Este relato que aparece en la Escritura, en el capítulo 2,
nos enseña la primera señal pública que Jesús hizo y que sirvió de transición entre lo que habían sido las relaciones personales, las relaciones habituales que tenía Jesús con su familia como hijo, y la que a partir de ese momento iba a tener con sus discípulos, ¿no? Hay una transición entre esa etapa, en esta relación de familia que tuvo Jesús con sus padres, a una etapa donde Jesús ahora se iba a convertir en el Señor que sus discípulos siguen y en el Señor que sus discípulos admiran. Entonces, este punto, digamos, de quiebre que se encuentra justamente en este pasaje y donde cambia ahora Jesucristo, que era hijo de sus padres, que Jesús en esa época se desempeñaba como ayudante de su padre, que hacía labores de carpintería, que era un carpintero porque su padre era carpintero, pero vemos que en esta etapa ya empieza, digamos, la transición que mayormente ya vemos cuando ya Jesucristo hace ya los milagros o las señales que le llamamos el ministerio de la popularidad. Entonces, esta es todavía una transición en esta etapa de preparación y donde Jesucristo se convertiría en el Señor al que los discípulos, dice, siguen y los discípulos admiran. Vemos cómo Jesucristo asiste a esta boda y con su presencia demuestra cuán honroso es el matrimonio a los ojos de Dios. Con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, demuestra nuestro Señor cuán honroso es el matrimonio a los ojos de Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 4, donde dice, honrosos sean en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero también tenemos que entender que los fornicarios y los adúlteros el Señor juzgará, dice, ¿no? Como también lo encontramos en el libro de Mateo 19, 5 y 6, ¿no? Entonces, nuestro Señor nos enseña a través de este pasaje cómo Él honra al matrimonio, pero también más adelante encontramos en estos textos acerca de que también el Señor juzga a los fornicarios, y eso lo vemos ya más adelante en el libro de Hebreos y en el libro de Mateo, en el capítulo 19, en los versículos 5 y 6, donde dice la palabra que a los fornicarios y a los adúlteros el Señor los juzgará. El Señor los juzgará. También encontramos aquí en esta fiesta o en este matrimonio un detalle muy especial como es el vino. El vino. Y el vino, cuando encontramos en la palabra de Dios, en el libro de Jueces y en el libro de Génesis 14, 18, lo encontramos con un símbolo de gozo y de alegría. En estos textos de Jueces 9:13 y Génesis 14:18, el vino se consideraba como un símbolo de gozo, como un símbolo de alegría. Y en algunos casos también se utilizaba como fines medicinales, como vemos en 1 Timoteo, en el capítulo 5, el versículo 23. Pero también encontramos en la Biblia que a consecuencia de su carácter tóxico también, su uso estaba restringido y quedaba prohibido en relación en el desempeño de ciertas funciones, ¿no? O sea, vamos a ver, habían funciones que no podían, digamos, ¿no? Tomar el vino ni la sidra, como vemos también, y la condenación al uso excesivo que encontramos, y eso lo encontramos también en el libro de Levíticos 10:9 y en Proverbios en el capítulo 31, Proverbios capítulo 31, los versículos 4 al 5. Entonces, encontramos este detalle del vino, pero tenemos que tener también mucho cuidado con respecto al consumo, ya sea en las comidas, como cristianos que debemos actuar, porque tenemos que actuar con prudencia, y sobre todo tenemos que actuar, buscando siempre la gloria del Señor, pero no la gratificación egoísta de nuestros propios deseos. A veces, ¿no? A veces queremos satisfacer nuestros deseos, pero no queremos buscar la gloria del Señor, ¿no? Y también recordar también las advertencias que nos hace la Escritura cuando una persona se embriaga, ¿no?
Entonces, en el libro de Romanos 13:13 y en Gálatas 5:21 encontramos en la palabra de Dios también advertencias acerca de la embriaguez que puede producir también el vino y ciertas bebidas. Entonces, como cristianos debemos también estar dispuestos también a privarnos de todo aquello que puede ser causa de tropiezo para otro, ¿no? Y eso lo encontramos en Romanos 14:21. O sea, si yo, por ejemplo, al tomar el vino, puedo ser una causa de tropiezo de repente para una persona que está, digamos, ¿no?, superando el problema del vino o un problema de adicción a una bebida, preferiré mejor no tomarlo, ¿no? Así sea esta persona de repente creyente que está saliendo de un problema de adicción de alcohol. Entonces, tenemos que entender que sí, la Biblia no prohíbe tomar el uso del vino, sí prohíbe la embriaguez, no la embriaguez, y también nos habla la Biblia que esto debe ser con prudencia, evitando también ser piedra de tropiezo a otras personas. Entonces, eso tiene que ser con bastante moderación y también teniendo en cuenta que podemos ser causa de tropiezo a otras personas. ¿Cómo podemos ser causa de tropiezo? Porque muchas veces hermanos en la fe están saliendo de un problema de adicción y si nosotros, por ejemplo, ¿no?, tomamos el vino en unión de ellos, entonces ellos también pueden tomar esto, podemos también, ¿no?, pueden caer nuevamente en la tentación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con respecto al uso del vino, como encontramos aquí en la palabra de Dios. Otro detalle importante que también tenemos que encontrar aquí en este pasaje, en este capítulo 2, en los versículos del 1 al 12, es cómo Jesucristo contesta a María. Y esa contestación un poco que encontramos es un poco desacuerdo, ¿no? Porque Jesucristo le dice, ¿no? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Dice, aún no ha venido mi hora. Entonces, Jesucristo muestra un desacuerdo, pero no un desacuerdo de tipo descortés. Lo que Jesucristo quería expresar en este momento, en ese, digamos, era de que y también tenemos que tener en cuenta que este mismo, esto se guarda relación cuando vemos en Juan 19:26, cuando Jesucristo también le dice a Juan, ¿no?, he ahí a tu madre, dice, ¿no? Y también encontramos algo similar que lo vemos en el libro de Juan. Pero el detalle importante que aquí Jesús quiere indicar a María de que ella no es la que debería dar inicio a su carrera mesiánica. Teníamos que entender ahí que María, digamos, ¿no?, de alguna forma quería que Jesucristo empiece a hacer el milagro. Ella conocía a Jesús, ¿no? Conocía cómo el ángel se le presentó a nuestro Señor y sabía que Jesucristo, ¿no?, iba a desarrollar esos milagros y esos dones en la tierra, pero no era el momento. Entonces Jesús lo que quería indicarle a través de ello era que no era la hora, no era la hora en la que él tenía que manifestar su gloria y su poder, y que ese inicio de su carrera mesiánica le correspondía solamente al Padre que está en los cielos, como vemos en Lucas 22:42. Entonces, Jesús interpretó este detalle como un intento, digamos, de que María quería lanzar a su hijo en esa carrera mesiánica, pero que María no era la indicada de dar esa hora o ese inicio, sino que ese inicio debería corresponder a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, eso fue, digamos, cómo Jesucristo contesta de esa forma, que de repente algunos lo han visto como algo descortés, pero en un momento fue descortés. De alguna forma él quería dar ese detalle importante de que no es el hombre que muchas veces quiere que se muestre la gloria de Dios. A veces nosotros no queremos que se dé el milagro inmediatamente, ¿no? Pero no es el tiempo nuestro, no es la decisión nuestra, es la decisión del Señor. O a veces nosotros oramos y queremos que de una vez queremos sanarnos, o que de una vez queremos que tal persona se sane, pero no es la decisión del hombre, es la potestad de nuestro Señor. Entonces, Jesucristo quería enseñarnos a través de esta respuesta que hace María, que no era María la que tenía que dar
la que tenía que decidir si se tenía que hacer el milagro o no, sino era el Padre que estaba en los cielos, al cual dependía únicamente nuestro Señor Jesucristo. Luego también observamos en el libro, también acerca del tema de la purificación, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, en el versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra de agua conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabía 2 o 3 cántaros. Entonces, la purificación siempre fue uno de los puntos principales de la santidad judía. El lavarse las manos, dice que antes de comer los alimentos, ¿no? Ellos tenían que lavarse las manos, pero no lo hacían de una forma en la que, porque tampoco no es malo lavarse las manos, ¿no? Sino ellos lo hacían como un acto de purificación, porque al estar, digamos, en medio de las personas, los judíos, ¿no?, decían que se podían, digamos, ¿no?, contaminar. Entonces ellos venían y era ya un acto protocolar en lo que ellos, antes de los alimentos, tenían que, todo aquel que entraba o ingresaba tenía que lavarse las manos, pero no era con fines medicinales, sino era, vamos a decir, era, digamos, parte, en este caso, vamos a decir, de la santidad judía que en ese momento se dedicaba. Y eso era una de las principales controversias que tenía Jesucristo con los judíos, dado que ellos insistían siempre en los lavamientos, ¿no? Aclarando, digamos, que estos ritos externos, y Jesucristo se los indicaba siempre, que podían lavar, pero no te podían lavar el corazón, ¿no? O sea, a veces ellos mostraban una actitud, vamos a decir, santa por fuera, pero por dentro estaban llenos de maldad. Y eso es algo que Jesús criticaba en este caso de los judíos, y eso lo vemos también en Marcos capítulo 7, en los versículos 2 al 5. También vemos a continuación, cuando Jesús le dice a los que estaban ahí, le dice: llenad estas tinajas y llevadlo al maestresala. Y aquí encontramos un detalle muy importante, que cuando dice, cuando obedecemos los mandatos divinos, aunque estos nos puedan ser raros o incomprensibles o imposibles, podemos estar seguros de que Él siempre cumplirá su propósito. Y muchas veces nos sucede esto. Muchas veces sucede esto, recuerden con Naamán, ¿no?, cuando el profeta le dijo que tenía que sumergirse, ¿no?, 7 veces en el río. Y en un principio Naamán dudó y dijo: ¿acaso no hay otros ríos mejores que este? Y de tanta insistencia lo que estaban con Naamán, ¿no?, Naamán hizo lo que el profeta le dijo y fue curado de la lepra. A veces de repente tenemos cosas que parecieran imposibles que nos dice el Señor. O también vemos relatos en la Biblia cuando muchas veces Jesucristo, ¿no?, le utiliza el barro colocándole en la vista a los ciegos y luego los sana. Y hay muchas cosas de repente que tal vez pudieran ser raras para nosotros. O cuando le dice, cuando iban a entrar a Jericó y le dicen que den vueltas sobre la ciudad, y detalles que el Señor Jesucristo les decía, no solamente a Jesucristo, lo decían sus profetas. Vemos que la palabra del Señor está lleno de estos detalles que aparentemente son incomprensibles o de repente imposibles ser para el hombre. Pero cuando somos obedientes a los mandatos divinos, vemos que esto se cumple. Y vemos que en ellos siempre hay un propósito. Y cuando, por ejemplo, oramos aquí y vemos que hay elementos, por ejemplo, como el aceite y elementos como la sal, que muchas veces utilizamos, que están en la Biblia, en Santiago 5, 14, 15, dice: ¿está alguno enfermo entre nosotros? Dice: no. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él. Dice: ungiéndolo con aceite, ¿no? Y a veces no queremos usar el aceite. O cuando vemos, por ejemplo, en 2 Reyes 2:20, cuando el profeta Eliseo le dice a sus discípulos: traigan una vasija de barro, dice, ¿no?, échenle agua y sal. Y cuando veían que esas aguas eran inservibles, y los discípulos y obedecen ellos y le echan agua y sal.
y nuevamente dice la palabra que esas aguas, ¿no?, una vez que fueron vertidas nuevamente, esta agua mezclada con sal hacia el río, dice que se fueron totalmente puras y dice la palabra que hasta la fecha todo aquel que llegaba a este río quedaba sano y que le daba sanidad. Entonces hay mandatos divinos que encontramos en la Biblia, pero a veces somos incrédulos. O a veces de repente nos forzamos o ponemos fuerza o oposición para cumplir estas cosas. Y estas personas cumplieron lo que Jesús dijo. Que pareciera raro, dice que esas tinajas las llenaron hasta el tope de agua y luego estas aguas se convirtieron en vino. Entonces encontramos muchas veces cosas en la Biblia o encontramos muchas veces relatos en la Biblia, cómo el Señor nos habla en estas épocas y ahora en estas épocas de pandemia también el Señor nos dice en su Salmo 91 que Él es nuestro protector, que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, dice, ninguna plaga nos tocará. ¿Y acaso obedecemos a veces, hermanos? A veces estamos esperanzados más en la televisión, en lo que dice este médico, en lo que dice la segunda ola, o tal vez lo que dice de repente en la vacuna, que van a traer una vacuna de China, que van a traer una vacuna de Rusia. Estamos esperanzados más en la vacuna, pero no estamos esperanzados en el Señor. ¿O acaso el Salmo 91... ¿Acaso el Salmo 91 no lo ha dejado para nosotros? ¿O acaso el Salmo 91 no es para estos tiempos? Sí, hermanos. Así como el Salmo 91 tenemos muchas promesas. ¿O no recuerdan lo que sucedió con Moisés cuando estuvo en Egipto? ¿O acaso no recordamos esos acontecimientos? ¿Cómo el Señor lo protegió? ¿O acaso no aconteció que cuando ellos estaban protegidos con la sangre de Jesucristo, ¿no?, que representa ahora la doctrina, que es la palabra de Dios, ¿no estuvieron ellos protegidos? Entonces tenemos que obedecer esos mandatos divinos. Si esos mandatos divinos están en la palabra, ¿por qué no obedecerlos? ¿Por qué no cumplir esos mandatos divinos? ¿Por qué? Porque estamos esperanzados en el hombre, estamos esperanzados a lo que nos dicen las noticias, estamos esperanzados en las cosas que el mundo nos dice, pero no estamos esperanzados en las cosas que Dios nos promete. Y este mensaje también que nos trae a colación este pasaje es para recordar que cuando nosotros ponemos nuestra confianza, cuando nosotros obedecemos esos mandatos divinos, que parecieran raros, que parecieran incomprensibles, que parecieran imposibles, vemos que estos siempre van a cumplir el propósito que Dios nos da. Y vemos también este milagro de convertir el agua, ¿no?, en vino. Vemos también que encontramos en la Biblia muchos milagros que hizo Jesús, ya sea restauración física, sanación de espiritual, resucitar los muertos, curar los enfermos, los leprosos, etcétera, ¿no? Vemos, pero este milagro que encontramos en la Biblia es diferente. Este milagro de alguna forma tiene que ver con las necesidades materiales que se producen muchas veces en ocasiones importantes, como era de proveer este vino en este banquete de boda. Y también sirvió para evitar la tristeza y humillación de aquellos novios y su familia, ¿no? Entonces tenemos que entender de que vamos a encontrar milagros de diferentes tipos, no solamente en la sanidad, porque también podemos encontrar milagros también, proezas de tipo material. Podemos también encontrar provisión. Y en estas épocas de escasez que muchas veces vive el mundo, el Señor va a ser nuestra provisión. El Señor va a proveernos, ¿no? El Señor va a proveer las familias, el Señor va a proveer los matrimonios, pero siempre y cuando nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Entonces el Señor es un Dios proveedor y no hay que preocuparnos, hermano. Es cierto, estamos pasando dificultad. Algunos han perdido su trabajo, otros de repente sus negocios ya no son los mismos, otros de repente ya no tienen el negocio que anteriormente lo tenían. Pero tenemos que entender que nuestro Señor no solamente hace milagros físicos, no solamente hace milagros de sanidad espiritual, el Señor también hace milagros de provisión, como vemos aquí en este pasaje de la Biblia y en otros pasajes también, ¿no? Vemos también en el Antiguo Testamento cuando el Señor proveía, y vemos muchos pasajes en la Biblia cuando el mismo Jesucristo hizo la multiplicación de los panes, etc. Entonces vemos que también el Señor es un Dios también que se glorifica también en las familias,
se glorifica también en las necesidades que muchas veces se presenta en las familias y en las personas. Entonces tenemos que también tener en cuenta que nuestro Señor es un Dios proveedor. Y finalmente, para terminar ya, encontramos que lo que nos detalla en Juan 2:11, que ya termina este pasaje indicando de que a través de este milagro Jesús manifiesta su gloria y sus discípulos creyeron en él, ratificando lo expresado que está en Juan 1:14. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿por qué hizo este milagro nuestro Señor? Para que los discípulos empiecen a creer en Él. Tal vez los discípulos empezaban ese camino con Jesús, y muchos de ellos tal vez estarían incrédulos en ese momento, pero Jesús lo hace para que ellos empiecen a creer en Él. Y es así como Jesucristo empieza a trabajar en cada uno de nosotros. Jesucristo empieza a obrar en ti. Y si tú has visto la gloria del Señor a través de su sanación, a través de sus milagros, a través de sus proezas, es porque tú tienes que creer en Él, nos enseña la palabra. Si Jesucristo te hizo una sanación, si Jesucristo restauró tus ojos, si Jesucristo te dio una sanidad, si Jesucristo te libertó de muchas cosas, es porque tú tienes que creer en Él. Y es así como Jesucristo empieza a trabajar en cada uno de ellos, en restaurar familias, en restaurar matrimonios, en restaurar nuestras vidas, pero para que nosotros creamos en Él y reconocer que Él es el que está en medio de nosotros y reconocer que la gracia y la verdad están en Él. Entonces eso es lo que nos enseña este pasaje que encontramos en el libro de Juan, que está en el capítulo 1, versículos del 1 al 12. Y te damos las gracias por estar acompañándonos en esta reunión y siempre invitándoles a nuestras reuniones que tenemos los días viernes, que es nuestra vigilia. Los días viernes tenemos nuestra vigilia desde las 12 de la noche prácticamente hasta las 6 de la mañana. Estás ahí invitada. Lo hacemos, ¿no? Podemos comunicarnos a través del teléfono o a través del medio virtual también, a través de la línea virtual. Podemos también comunicarnos y estar presente, porque también vemos que el Señor se glorifica también a través de las vigilias, a través de los ayunos. También es importante el ayuno en nuestro crecimiento espiritual. Y la reunión del día domingo que tenemos, el día domingo, que es nuestro culto, al cual estás invitado, en la avenida Surco 314, aquí en el distrito de Barranco, donde tenemos nuestro culto de 10 a 12 y vemos también que se manifiesta en estas reuniones la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces te damos gracias por habernos acompañado en esta noche y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y que bendiga a cada uno de sus hogares. Te damos las gracias aquí de la Iglesia Casa Restauración de Barranco, Casa Restauración Barranco, y que nuestro Señor Jesucristo bendiga a cada uno de sus hogares. Muy buenas noches y hasta el próximo día de estudio.